Y vamos a iniciar una nueva serie y vamos a hablar de qué lugar, qué importancia le estamos dando a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer del verso 6 al 9 y entonces vamos a estar hablando el lugar que le estamos dando de importancia a la palabra de Dios. ¿Qué lugar le estamos dando de importancia a la palabra de Dios? ¿Estamos listos? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a ¿quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, ¿y en dónde más? Y en tus puertas. En la antigüedad existía algo que era la tradición oral. ¿Y qué era eso de la tradición oral? Era una forma de llevar las costumbres, de llevar las enseñanzas de generación en generación. Al ser una tradición oral, los responsables de esta tradición oral eran los padres, los jefes de la casa, los jefes de la tribu, los jefes de la comunidad. Los responsables de que esa tradición no se perdiera y que año tras año siempre se estuviera recordando toda la parte cultural, toda la parte de nuestra relación con Dios. De tal forma que el pueblo judío, el pueblo de Israel, como nación, han sido expertos y durante muchos siglos, porque aún en este siglo XXI todavía utilizan la tradición oral. Es algo fundamental, el estar hablando constantemente a sus hijos, el estar hablando constantemente a sus nietos de principios, de valores, de lo bueno, de lo malo, de lo importante, de lo que no es importante. Y es algo que se ha perdido. Se ha perdido esa tradición, pero en nuestras culturas, como les digo, en la cultura judía sigue intacta, la tradición sigue intacta. Los padres sienten esa responsabilidad. Y de ahí que el judío tenga una pertenencia tremenda, no solamente con su familia, sino con su nación. Porque en la tradición oral que ellos hacen, en ese repetir, en ese recordar, todos los días, generan un amor por su patria, generan un sentido de pertenencia, que es el que nos hace falta a nosotros. Hay veces nosotros no amamos nuestra patria, no amamos nuestra ciudad, no amamos nuestra familia, porque no hace parte de nuestra tradición el sembrar esos principios y valores en los niños, en los jóvenes. Pero cuando usted habla con un judío o mira la forma como viven los judíos, ellos aman su patria. De hecho, es impresionante que me contaba un amigo que fue a Israel, estuvo haciendo el tour religioso, digámoslo así, por todo Israel. Es tremendo cómo vive el judío en Israel, o sea, viven ahí por amor a su patria, viven ahí por amor a su nación, pero no es nada fácil que ellos vivan ahí. De hecho, es lo más complicado del mundo, porque todas las naciones que viven a su alrededor, todas son enemigas. Y constantemente esos países que están rodeando y los que están por la franja de Gaza que escuchamos en las noticias, mantienen en guerra todos los días. Y todos los días disparan cohetes hacia Israel. Y no disparan a uno, sino disparan más de 50, 100 cohetes diarios, están disparando hacia la ciudad de Israel. Gracias a Dios y gracias a la tecnología y al avance tecnológico que tiene Israel, Israel tiene uno de los mejores sistemas de defensa del mundo. Muchos de esos cohetes son derribados mucho antes de que lleguen a la ciudad, pero constantemente son atacados. De hecho, no sería un buen lugar para vivir. Pero gracias al amor que tienen hacia su patria, gracias al sentido de pertenencia,
gracias al sentido de familia y al sentido de correspondencia con su Dios, ellos están en Israel. Mire, la situación es tan complicada en Israel que hay zonas de la misma ciudad donde los judíos no pueden pasar. En su misma ciudad, es como si hubieran unas fronteras invisibles donde si el judío pasa de ahí, lo matan. Me contaba mi amigo que para él desplazarse de un lugar a otro a la ciudad, había puntos donde cogían el taxi o el bus de turismo y el bus de turismo llegaba a un punto y decía, hasta aquí llego, bájese, crucen la calle y ahora cojan el otro bus. Porque ni siquiera los buses de turismo pueden pasar en esas zonas invisibles, porque si pasan pueden ser asesinados. Entonces al pasar la calle ya lo coge otro, digamos del otro bando, lo montan en el bus y entonces pueden andar por la ciudad. Entonces sería un lugar donde a la verdad no vale la pena vivir. Pero ¿qué hace que el pueblo de Israel viva ahí? El amor por su nación, el amor por sus creencias, el amor por su Dios, el amor por su familia. Y eso se ha conservado gracias a la tradición oral, a que los padres hacen lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Ellos constantemente, por donde vayan, están hablando de la palabra de Dios, están hablando de la importancia de ser judíos, están hablando del sentido de pertenencia y lo repiten en la mañana, en la tarde y cuando se van a acostar y cuando se van a levantar. Y dice, y por todos los caminos por donde van, eso es un tema importante para ellos. Nosotros no manejamos la tradición oral. De hecho, nosotros a veces somos los primeros que hablamos mal de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra ciudad. Y hay veces eso es lo único que escuchan nuestros hijos de tradición oral. Esto está mal, esto no sirve, la corrupción, no hay trabajo, no hay empleo. Y esa es la tradición oral que tenemos en nuestro país. Pero si alguien debería hablar así, sería un judío. Porque está prisionero en su propio país, está atacado en su propio país, está en riesgo de muerte todos los días. Él debería hablar cosas malas de su país, pero es todo lo contrario. Hablan hermosuras de su país, no quieren salir de su país, no quieren abandonar su país. Para ellos su país es lo más importante porque ahí fue donde los colocó Dios. Ahí fue donde los colocó Dios. Y ahí es donde Dios hoy los está bendiciendo. La nación de Israel es una nación supremamente rica, gracias a la bendición y a la protección de la mano de Dios. Son los más adelantados tecnológicamente en muchas cosas a nivel mundial, por ejemplo en el sistema de riegos. Son un país que sacan cultivos del desierto. Ellos no tienen los mares que tenemos nosotros, no tienen las tierras que tenemos nosotros, pero cultivan mucho mejor que nosotros. Son más eficientes produciendo alimentos que nosotros. Son más eficientes tecnológicamente a pesar de no tener mayores recursos, de ser una nación pequeña. Pero todo eso gracias a su sentido de pertenencia, a su tradición oral, a sus costumbres y a colocar y a depositar su confianza plenamente en Dios. Estos versos que encontramos en el libro de Deuteronomio, tendríamos que empezar a entender el contexto, por qué sale una declaración de estas en la palabra de Dios. Entonces, entrando dentro del contexto, el pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto y Dios milagrosamente lo saca del yugo del faraón. Y mientras lo saca, tiene que arrancar Dios un proceso con su pueblo, y ese proceso era renovar su mente, renovar su confianza en Dios, renovar a través de la tradición oral, reforzar los principios y valores de su nación. Algo que deberíamos hacer nosotros en nuestra casa, algo que deberíamos hacer nosotros con nuestros hijos, y es reforzar a través de esa tradición oral, a través de hablar de cosas buenas, de cosas importantes, de cosas que edifiquen, resaltando siempre el nombre de Dios
y reconociendo que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro ayudador, y recordando cómo Dios nos ha ayudado a través del tiempo. Algo que quería Dios con su pueblo es que ellos recordaran en dónde estaban antes cuando eran esclavos. Cómo Dios los sacó de la esclavitud milagrosamente y ahora cómo Dios quería llevarlos a una nueva tierra donde fluía leche y miel. Pero la única forma de hacerlo era a través de ¿qué? De la tradición oral. No había computadores, no había periódicos, no había noticias, no había nada. La única forma era que los padres tomaran la responsabilidad, algo que usted y yo tenemos que tomar, la responsabilidad de que la tradición oral, de lo que salga de nuestra boca, sean cosas buenas. Y sean cosas que edifiquen a nuestros hijos y sean cosas que marquen la diferencia para que ellos aprendan a amar esta patria, aprendan a amar esta nación, aprendan a amar a su país, aprendan a amar al Dios que nos da absolutamente todo. Pero eso depende de lo que hablamos en nuestra casa. Depende de nuestra tradición oral. Entonces tendríamos que empezar a revisar qué es lo que estamos hablando en nuestra casa. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo con nuestros comentarios positivos o negativos? ¿Y qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos con nuestra tradición oral? Porque así usted no se dé cuenta, usted está haciendo una tradición oral en su familia, con lo que usted habla. Y sus hijos van a empezar a hablar como usted. Y van a copiar lo que usted habla. Y entonces la vida va a pasar y va a empezar usted a recibir lo que usted habló. Y no solo lo va a recibir de la vida, sino que lo va a recibir de sus hijos. Lo va a recibir de sus hijos. Y por eso nosotros estamos llamados a cambiar ese tipo de tradición oral y realmente hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Entonces, para saber cuáles palabras tenemos que devolvernos 2 versículos antes. Verso 4 y verso 5 del mismo libro de Deuteronomio del capítulo 6. Entonces el verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿cuántos son? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Estas eran las palabras, parte de las palabras que se tenían que repetir en la tradición oral. Mire, hijos, no hay sino un solo Dios, no hay más Dios, uno solo. Y su nombre es Jehová de los ejércitos, ese es el Dios. Y ese Dios, que es el único, no hay más, no está el Dios Mamón, que es el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios, todos los dioses que nos podamos inventar. No existe sino uno. Hijo, tienes que tener en cuenta, no hay sino un solo Dios. Y a ese único Dios es al que vas a tener que rendirle cuentas. A ningún otro. Pero además de eso, de entender de que no hay sino un solo Dios, un solo proveedor, un solo sanador, un solo guardador, como cantábamos en la alabanza, entonces también tenían que entender los hijos y dentro de la tradición oral, ¿qué tenían que hacer con ese Dios? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Amarás a tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Amar es algo muy particular del Dios en que usted y yo creemos. El Dios que usted y yo creemos no exige sino una cosa, que lo amemos. Si usted compara los otros dioses de las otras creencias, cualquier dios, por tal que usted quiera estudiar de la mitología o dioses de diferentes sectas, si usted investiga qué demandaba a cada uno de esos dioses, usted va a encontrar ahí la principal diferencia. Ninguno de ellos pedía amor. Ninguno.
O pedían sacrificios, o pedían obediencia sin objeción, o pedían una resignación a pesar de la opresión, o pedían recursos. Pedían muchas cosas. Si usted empieza a mirar cada uno de los dioses, cada uno pedía algo del que lo seguía. Y en esta época la mayoría pedía era sacrificios. Entonces por eso sacrificaban los niños, las mujeres vírgenes, sacrificaban ciertas cosas, pero asociadas siempre a la persona. Pero el Dios que usted y yo seguimos, lo único que pide de parte suya y de parte mía es amor. Amor. Parece fácil. Y a la verdad es sencillo. Amar a Dios. ¿Y por qué no amar a Dios? Sería la pregunta. ¿Por qué no amar a Dios? Si trasladáramos eso a nuestro amor humano, el amor entre pareja, ¿qué espera un esposo de una esposa y qué espera una esposa de su esposo? Pues que lo ame. ¿Y qué espera de ese amor? Lo que dice la palabra de Dios, un amor que no ponga condiciones, un amor que sea sufrido, un amor que todo lo espere, un amor que sea capaz de compartir, un amor que sea capaz de dar sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el verdadero amor. De tal forma que Dios le decía a su pueblo, mire, yo no quiero que me sacrifique a sus hijos, yo no quiero que me sacrifique a sus hijas vírgenes, yo no quiero nada de eso, no quiero que usted sea mi esclavo, lo único que quiero es que usted me ame, porque sé yo a usted lo amo mucho. Y lo he amado tanto que le he dado todo, le he dado dones, talentos, le he dado el sol para que lo caliente, le he dado el agua para que la tome, le he dado toda la naturaleza, le he permitido enseñorearse sobre todas las cosas y además de eso le he dado el libre albedrío para que usted haga lo que usted quiere. Pero lo único que yo quiero a cambio es que usted me ame. Que usted me ame. Entonces, amar a Dios es eso mismo. Yo me acerco a Dios sin esperar nada a cambio. Wow, ¿eso es lo que hacemos? Yo amo a Dios porque realmente Dios es todo para mí. Dios es mi proveedor. Dios fue el que me dio la vida y por eso lo amo. Dios me dio mi esposa, Dios me dio unos hijos, me permitió ese privilegio de tener hijos. Pues por eso lo amo. Dios me dio unos dones y talentos para hacer con mis manos, para hacer con mi mente y tal vez para desarrollarlos con mi cuerpo. Por eso lo amo. Porque es que Él me dio todo. Y lo mínimo que yo puedo hacer que es, pues amarlo. No puedo pagarle, o sea, no podría sacar de mi cuenta un poco de dinero y decir, Señor, acá te pago por mis dones y talentos, por la habilidad que me diste. Señor, acá te pago por la presencia que colocaste en mí. ¿Sí? Por ese cuerpo atlético. No podemos pagarle. Lo único que podemos es corresponderle y decirle, Señor, gracias. Por eso te amo. Porque me lo diste. Y esa en la tradición oral del pueblo de Israel, y que sigue siendo del pueblo judío, es que desde niños se les enseña a amar a Dios porque Dios es todo. Y Dios les dio todo. Así como hay veces nosotros le enseñamos a nuestros hijos, oiga, respete a su mamá, oiga, respete a su mamá, oiga, manifieste ese amor, oiga, tal cosa. Pues lo mismo hacían en la tradición oral con los hijos. Ama a Dios, mire, no hay sino uno Dios, hijo. Y ese Dios nos dio todo, por tanto, correspóndele amándolo también. Y hacía parte de su tradición oral. Y le decían, mira, hijos, en tu corazón, primero debe estar Dios. Antes que cualquier cosa. Dios no puede competir ni con el dinero, ni con tus amigos, ni con la novia, ni con el novio, ni con el papá, ni con la mamá. Mira, hijo, Dios es primero. Dios es primero. Así que guarda en tu corazón el que tienes que amar a Dios primero. Y como dice la palabra, eso se lo repetían ¿cuándo? Por la mañana, por la noche, al levantarse, al acostarse.
en el camino, mientras caminaban, mientras compartían, le decían, oye, Dios es primero, ámalo porque Él te dio todo lo que tienes. Ámalo porque mira, en esta casa donde vives, la tenemos gracias a Dios. Mira, tienes una mamá, gracias a Dios. Tienes un papá, gracias a Dios. Bueno o malo, pero lo tienes. Y en esta tradición oral, ¿qué iba a pasar con ese joven, con ese niño cuando creciera? Pues ama a Dios, ama a sus padres, ama a su país, ama a su nación, porque eso le enseñaron sus padres todos los días de su vida. Uno se pregunta cómo hacen los judíos, cómo hacen los musulmanes, incluso los musulmanes también tienen esa misma tradición oral para ser tan respetuosos con sus tradiciones. Pues la única forma es porque todos los días sus padres le están recordando qué es comportarse bien, qué es ser un buen ciudadano, qué es ser un buen hombre, qué es ser una buena mujer, qué es amar a Dios, que Dios es todo. Entonces ellos solitos siguen el resto de su vida respetando esas tradiciones que le enseñaron sus padres. Ahora bien, dice la palabra de Dios ahí en el verso 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa tradición de que las atarás en tu mano y las colocarás como frontales en tus ojos? Pues eso era algo que se llama las filacterias, o que, aunque a ellos no les gusta mucho hablar de filacterias, sino hablan del tefilín. Pues el tefilín ellos está compuesto por dos cosas: una cinta de cuero que se amarraban en el brazo y terminaba amarrado en sus dedos, pero en la parte de arriba iba una cajita y la colocaban en esta posición del brazo. Acá se alcanza a ver la cajita, para que lo que estuviera dentro de esa caja estuviera cerca del corazón de la persona. Entonces era como un recordatorio. Aparte de que estaba la tradición oral, entonces se colocaban esa cinta de cuero y esa cajita y decían, ahí lo que está allá adentro va a estar al lado de tu corazón, para que cuando tú te veas la mano te acuerdes de Dios y te acuerdes de lo que está allá adentro. Pero también decía que tenían que atársela a la frente, entonces ese tefilín también se lo ataban a la frente y la cajita quedaba acá en la mitad de arriba de la frente. Ahí la podemos ver en la foto, todavía lo hacen. Y entonces decía, está en la frente para que tu mente, tus pensamientos, todo esté gobernado por lo que está dentro de esa cajita. Y para que tú te acuerdes, cada vez que pienses, te acuerdes de tu Dios. Entonces, no solamente tenían la tradición oral, sino tenían una serie de simbología que constantemente les estaba acordando quién era su Dios, de dónde los había sacado, cómo los había guardado y cómo los está bendiciendo hoy en día. Y esa tradición se la enseñan los padres, ¿a quiénes? A los hijos. A los hijos. De tal forma que ellos entendían que la palabra debería estar ¿en dónde? En todo. La palabra de Dios debería estar en todo. ¿Y qué era ese todo? En todo lo que pensaban, en todo lo que sentían y en todo lo que hacían. Entonces, al tenerla amarrada, ellos podían seguir haciendo sus labores diarias mientras trabajaban, pero ese tefilín estaba haciendo parte de ellos. Y solamente el mirarse la mano ya se acordaban. Entonces la palabra de Dios estaba en su corazón, estaba en su mente y en todo lo que hacían. De ahí que el judío es tan fiel en su trabajo, es tan fiel en lo que hace con sus manos, es tan responsable con cada acto de su vida, porque para ellos la palabra de Dios está ¿dónde? En todo lo que hacen está presente, en todo lugar donde van está presente, porque no solo la repetían oralmente, sino que llevaban el tefilín también puesto en su mano
y puesto en su cabeza. ¿Qué había en esa caja? Que es lo que vamos a estar estudiando estos domingos. ¿Qué había en esa caja? Pues en esa caja tenía dos compartimientos internos. Y en la caja que estaba en su frente, había 4 rollitos, llamémoslos, de papel, donde estaban escritos unos versículos muy importantes de la Biblia. Uno de esos 4 versículos que estaban escritos en uno de esos 4 rollitos de papel es el que estamos mirando hoy. Y entonces vamos a estudiar los 4 que estaban ahí, que los 4 son muy similares, pero cada uno tiene una enseñanza diferente. Entonces ellos se acordaban que dentro de la caja decía algo, que tenían que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Era un recordatorio tremendo, o sea, no solamente en su mente, no solamente hablarlo, no solamente verlo, sino que ahí, dentro de la caja, estaba esa escritura. Y en el que estaba en su mano solo era ya un solo compartimiento, y era una sola escritura donde se encontraban esos 4 pasajes bíblicos que querían recordarle al pueblo de Dios de dónde los había sacado, de dónde los había sacado él. Esa tradición oral, esa simbología también iba más allá. Veamos lo que dice el verso 9. Y las escribirás, dice el verso 9, ¿en dónde? En los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, si nos podemos imaginar un poco, y no haría basta trasladarnos a esa época, sino que lo podemos ver hoy en los judíos, porque lo siguen haciendo. Entonces, la palabra de Dios era repetida en la mañana, repetida en la tarde, mientras caminaban, decían todos sus caminos, ¿sí? Antes de acostarte y apenas te levantabas. Pero además de eso se colocaban el tefilín y recordaban en su memoria cada uno de los versos de la Biblia que estaban registrados dentro del tefilín. Pero además de eso, la colocaban en los muros y en las puertas. En las puertas de la casa. ¿Será que esto funcionaba? Funciona. Funciona. Si usted todos los días lo único que le dice a su hijo, usted es un bobo, usted no puede, usted es malo, usted otra vez, usted ¿qué va a hacer su hijo? ¿Qué es eso? Esa es su tradición oral. Y en muchas casas de acá duele decirme, pero esa es su tradición oral. Malas palabras, gritos y respetos. Esa es su tradición oral. Pues, ¿qué va a hacer de ese joven y de ese niño cuando sea adulto? Lo mismo. Va a repetir su tradición oral. Si usted solo se queja, pues tu hijo se va a quejar. Su hijo, sin todavía estar en edad laboral, ya está diciendo, oiga, no hay trabajo. No ha empezado a trabajar, pero ya cree que no hay trabajo. Ya cree que no se puede. Porque su tradición oral en su hogar es totalmente opuesta, negativa. Pero si nosotros empezamos a cambiar nuestra tradición oral en nuestro hogar, y yo lo invito y lo reto, así como salen esos retos en la televisión, 20 días para tener buena digestión. ¿Sí? ¿El reto qué? ¿Cómo es que llama ese? El reto, ¿cómo se llama ese yogurcito que? Activia. Tome Activia durante 20 días y... ¿Sí? El reto para bajar de peso, entonces haga esto durante 30 días. ¿Sí? Si ese mismo reto, y lo reto yo a usted hoy, durante 20 días en su casa, empiece a hablar de solo cosas buenas, palabras de respeto, palabras de agradecimiento, palabras de gratitud hacia Dios. Desde que usted se levanta, Señor, gracias. Antes de usted acostarse, Señor, gracias. Y lo hace con sus hijos.
lo hace con su esposa, cada vez que le sirve el almuerzo, amor, muchas gracias. Cada vez que usted encuentra su ropa planchada, dice, amor, muchas gracias porque tengo la ropa planchada, porque está limpia. Amor, muchas gracias. Y si enseñamos a nuestros hijos a entrar en ese esquema de gratitud, de que también cada vez que almuerzan digan, papá, gracias. Gracias porque puedo ir al colegio, gracias porque tengo unos tenis, así estén viejitos, pero no voy descalzo. Y si nos metemos en esa onda de la gratitud hacia Dios y de una tradición oral en nuestro hogar de hablar cosas buenas y cosas de bendición, usted me puede contar a final de mes cómo está su hogar de diferente. Lo reto a que lo haga. Implante una nueva tradición oral en su casa. Una tradición oral de gratitud, de respeto y de honra a Dios. Por 20 días. Así igual que el reto Activia, 20 días. Y gratis. Este no le vale, este reto. No le cuesta, totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es lo que dice la palabra de Dios. Disponga su corazón. Disponga su corazón. Disponga su mente para controlar lo que sale de su boca. Disponga su mente para armar las frases de gratitud. Dispóngalo. Y expréselo también con su cuerpo. Entonces esa palabra acompáñela de un beso. Esa palabra acompáñela de un abrazo. Esta campaña acompáñelo con un gesto de sonrisa. Y me cuenta cómo le va en el día 21. Si el ambiente de su casa no va a cambiar radicalmente. Si la relación con su esposo no va a cambiar radicalmente. Si la relación con su esposa no va a cambiar radicalmente. Si la relación con sus hijos no cambia radicalmente. Porque funciona. Funciona. Pero se necesita esa constancia, la constancia que nos habla la palabra de Dios. Cuando te levantes, cuando acuestes, cuando camines, cuando comas, cuando te vistas, cuando trabajes. Funciona. ¿Sabe a veces por qué la gente no se acerca al cristianismo? ¿O por qué sus hijos son apáticos al cristianismo? Porque la tradición de su casa, la tradición oral de su casa es contraria a lo que dice la Biblia. Contraria. No hay respeto en las palabras, no hay respeto en el tono, no hay gratitud de ninguna clase porque no se almuerza y deja los platos ahí, ni siquiera dice gracias. Y arrancó a comer como arranca un animal cuando uno le sirve al perro que llega al plato y después lo lambe 2 veces y lo empuja y sale y se va. Eso hace el perro en mi casa. ¿A lo bien? ¿A lo bien? Eso hace el perro en mi casa. Él llega y le sirve y acaba y como que pues mira, no hay más, tan poquito, mi mujer y lambe 4 veces más el plato y al último lo empuja y sale y se va. A veces esa es la tradición oral en su casa. No hay una pausa para antes de coger ese tenedor y ensartarse, no vaya la carne, no hay una pausa para decir, Señor, gracias porque proviste este pedazo de carne. Gracias. Y comer despacio, y mientras va comiendo hablar cosas agradables. Y cuando termina de comer, uy amor, gracias, le quedó muy rico. Uy mamá, gracias por esa sopa. Uy, gracias. Y tras de eso, para más gratitud, entonces cogemos el plato y lo llevamos a la cocina. Si es lo que dicen las mamás, dicen, ojalá lo hicieran. Mire, eso tiene que ser una tradición de su casa. Las buenas familias se construyen con tradiciones buenas. Los buenos matrimonios se construyen con tradiciones buenas. Los buenos países son países de buenas tradiciones, no que copian las tradiciones de otros países, sino los que mantienen sus tradiciones intactas. Pero es responsabilidad de quién?
suya. Pero son tradiciones que se deben pasar de ¿cómo? De generación en generación. Te las repetirás a tus hijos, dicen. Y a los hijos de tus hijos. Y a tus nietos. Y se acordarán todos los días de dónde los sacó Dios. Y cómo Dios ha sido su proveedor. Pero tiene que ser una tradición en su casa. Mire, en mi casa hay muchas tradiciones. Hay unas que hemos perdido y hay otras que todavía siguen intactas. Pero por ejemplo, el de llevar la loza allá sigue siendo una tradición. Hay una tradición, la tradición de orar. Nosotros no nos sentamos y no empezamos a comer si no hemos orado. Hay una tradición de que empezamos a comer, pero si estamos todos sentados. De hecho, nos sentamos y cuando se demora alguno, oigan, muévase, apúrele, tengo hambre. Hasta que no estemos todos sentados, porque es que la casa no es un hotel. Mi hermano, su casa no es un hotel. Si no están todos a la mesa, no se almuerza. Todos almorzamos lo mismo. No es un hotel. A este le gusta que la papa que está caliente, que este la yuca, que no. Esto no es un hotel. Prohibido de hablar cosas malas en la mesa. Eso es una tradición. Prohibido ver televisión mientras se come. Entonces, ponen el televisor al lado del comedor y están comiendo. ¿Sí? Eso es una tradición. Eso es malísimo para una familia. Estar escuchando la radio y viendo televisión mientras me come. Irse a comer. No, es que yo voy a ir a comer a la pieza. Esas son las tradiciones. ¿Sí? Entonces le llevan el hijo, está cansadito, es que el niño está cansadito. ¿Y cuántos años tiene el niño? Como 25. Pues le llevamos la comida a la cama, a la pieza. Y entonces el niño se levanta a las 10 a desayunar. No, mire, en mi casa es una tradición. Pase lo que pase, trasnoche lo que trasnoche, desayunamos todos y punto. Al tiempo. ¿Quiere seguir durmiendo? Bueno, párese, desayune con nosotros, ore y vaya y vuelva a puesto. Pero si se para a las 10 ya desayuno no hay. Funciona. Gratitud, orden, disciplina. Otra tradición en mi casa, suena raro y yo creo que usted pensará que ¿qué hace el pastor el domingo cuando se levanta? Pues le cuento, la tradición en mi casa es que yo el domingo soy el que hago el desayuno y que saco el perro. Pero yo podría decir, no, es que ese es el día más complicado para mí, tengo que levantarme a orar, a preparar la prédica, yo no sé qué. No, así fue la tradición en mi casa y así se hace, así yo soy pastor. El domingo es el día inverso en la casa, o sea, todos durmiendo y yo el que estoy levantado. Todos durmiendo. Y cuando se levantan les tengo el desayuno. Eso es una tradición. ¿Sí? Hasta el perro sabe, porque es increíble, pero el perro se me parquea el domingo ahí al lado. Sí, yo estoy ahí leyendo, orando y el perro está al lado. Y empieza a hacerme caras de que ya es hora de que lo saque. Hasta el perro entró en la tradición. O sea, lo que puede hacer la fuerza de un hábito, la constancia de un hábito, que hasta un animal entra en la tradición. Pero, ¿cuál es el punto? Dios quería que quedara registrado en la palabra y que hiciera parte de la tradición oral del pueblo de Israel para poder garantizar el éxito del pueblo. Cuando entrara ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahí no podemos romper el ciclo que llevaba Dios con su pueblo. ¿Y el ciclo cuál era? Estaba esclavo y lo saqué.
Ahora tengo que renovar su mente, transformar sus costumbres, llenarlos de hábitos, de buenas costumbres, para que cuando entre a la tierra prometida a gozar de la bendición abundante, no se olvide de quién era su Dios. ¿Sí ven el proceso? Si nosotros establecemos unas tradiciones en nuestra casa, que nunca es tarde, créanme, nunca es tarde, si usted lo hace constantemente durante varios tiempos, la tradición se va a formar. El principio es que si usted lo logra antes de ser bendecido, cuando usted sea bendecido no se va a olvidar de Dios. Porque mire, hay un riesgo grande de acercarse a Dios, y la mayoría nos hemos acercado a Dios de esa forma, yo me incluyo, y es cuando tengo necesidad. Me acerqué en tremenda necesidad a Dios. Pero ¿sabe cuál es el riesgo? Que cuando Dios me levante, entonces yo ya me olvide de dónde me sacó. Me olvide de lo que me ayudó, de cómo me levantó, de cómo restauró mi hogar. Ese es el riesgo. Y Dios lo sabía. Entonces dice, mientras lo llevo a esa prosperidad, mientras lo llevo a esa tierra de bendición, tengo que renovarlo. Tiene que renovarse su mente, tiene que haber una tradición, tiene que haber una responsabilidad de los padres educar a sus hijos, para que cuando sus padres la embarren, sus hijos van a estar firmes. De hecho, al pueblo de Israel le pasó. A pesar de que Dios saca sus mandamientos, saca sus leyes, los lleva por el desierto en un proceso de formación, le tocó a Dios quedarse ¿con quién? Con los hijos. Y todos los padres murieron en el desierto y no entraron ni uno, a excepción de Josué y Caleb, a la tierra prometida. Porque los padres empezaron a hacer la tradición, diría yo, por conveniencia. En cambio, los hijos venían limpios de todas esas cosas, y la tradición la tomaron, la absorbieron, la aplicaron, crecieron con ella. O sea, no arrancaron con algo malo, sino crecieron con ella, fueron desarrollándose con ella, la hicieron carne en su vida, la hicieron parte de su corazón, de su mente, de su cuerpo. Y cuando llegó el momento, entonces Dios dijo, bueno, estos chinos que sí aprendieron cómo era la vaina, van a entrar a gozar de la tierra prometida. Los padres que venían llenos de mañas y de vaina no quisieron, sino renegaron en el desierto, y que el agua, y que por qué habrá tanta codorniz, y por qué mana todos los días, y que qué calor, que qué frío, que yo no sé qué. Pero entonces estos no entran a la bendición. Chao, no entran a la tierra prometida. Me quedo con los hijos que sí aprendieron la tradición oral y sí me aman. ¿Se había dado cuenta usted de eso? Ningún padre entró a la tierra prometida, porque los padres siguieron con la misma maña. Por todo, si usted se lee todos esos primeros libros después del éxodo del pueblo de Israel, se quejaban por todo, que está haciendo mucho calor, que está haciendo mucho frío. Dios les mandó maná gratis, sin trabajo, y después de comer maná, estamos aburridos de ese maná, mande otra cosita, Señor. Tenemos sed, nos trajo usted, mejor nos hubiéramos ido para Egipto otra vez. Y así mantenemos. Mejor nos fuéramos para Egipto, a devolvernos para atrás. Es momento, mi hermano, es momento de sembrar una tradición oral en nuestras casas. Es momento de acostumbrarnos a ser agradecidos, y que el agradecimiento sea audible, y que comprometamos todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazón, para que eso sea natural. Eso tiene que volverse natural, el ser agradecido. Agradecido con Dios, agradecido con esta vida. El que sea natural de agradecer por el almuerzo, por la comida, tiene que volverse natural. Tiene que ser renovada nuestra mente y entender que eso es, hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Y nuestro cuerpo tiene que manifestarlo, vea, un beso, un abrazo,
Mire que al menos ese sea el pretexto para usted besar a su esposa. Gracias por el almuerzo. Pero hay unos que ni para eso los besos. ¿Sí? Y que los hijos le manifiesten el amor a su mamá, a su padre. Tiene que ser una tradición. Es momento, mi hermano, que ustedes revisen, miren, revisen cada cosa en su casa. Y como les digo, miren, los retos, 20 días, hágalo todos los días, una disciplina, todos a la mesa, todos agradeciendo, todos orando, todos al mismo tiempo. No se come si no estamos todos a la mesa, a menos de que no estén, ¿no? Sí, porque entonces dicen, no, hasta que no llegue no comemos, y llega la otra semana. Pero si está en la casa, todos a la mesa, televisor apagado, noticias apagadas, radios apagadas, y estamos a la mesa como familia. Celulares fuera. Celulares fuera. Hágalo por 20 días. Y apenas se acabe, déle el besito a su esposa, déle las gracias, lleve el plato a la... Y si lo quiere lavar, pues lávelo. Con olla y todo, dice, con la pegada. Sí, sí. Dios quiere que tengamos tradiciones orales, tradiciones, y no solamente orales, sino manifiestas con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y que esas tradiciones se extiendan para que nuestros hijos lo hagan. Mire, ¿cuál es el mayor fracaso de los matrimonios hoy? Aparte de la rutina, y es la falta de buenas costumbres. ¿Por qué? Porque cuando llega, voy a poner un ejemplo, puede pasar viceversa. Un hombre con buenas costumbres y una mujer con malas costumbres. Entonces, el hombre quiere que toda la casa esté ordenada, y la mujer, o al revés, ¿no? La mujer quiere que la casa esté ordenada y el hombre todo botado por el piso, todo regado, los calzoncillos allí, las medias por allá, donde llegó en la puerta, quitó los zapatos, están. ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Empieza. ¿Qué otra pelea surge en un matrimonio? En la comida. Es que a mí me gusta, es que si me lo sirve caliente se me sale la piedra, ustedes saben que caliente no me gusta, es que eso está frío, es que eso está salado, es que... Y todo porque en su casa lo enseñaron a mal. Eso es una mala costumbre, ¿verdad? Gracias a Dios tiene comida. Y todos comemos lo mismo, aquí no hay reyes. En la casa, yo no sé por qué hay reyes en las casas. Es que al rey le gusta el huevo perico. Yo conozco familias que el desayuno es un camello. Un camello. A este le gusta el huevo perico, a este no le gusta el tomate, entonces toca hacérselo frito. A este si le sale duro la yema, entonces ya no lo come porque tiene que ser blandita. A este yo no sé. ¡Qué mamera, mano! ¿Sí? Malas mañas, malos hábitos, malas costumbres. Malas costumbres. Segunda pelea en el matrimonio, la comida, ¿sí o no? Tercera pelea en el matrimonio. ¿Ah? Los gastos. El uno es botaratas y el otro amarrado, ordenado, perdón. Ordenado en las finanzas. ¿Sí? No, mejor como dice el pastor Jorge, como mano de trapecista, es que dice que es más amarrado que mano de trapecista. Cuarta pelea en un matrimonio, el control del televisor. ¿Sí? Entonces el televisor en la pieza, a veces peleamos, a veces entonces el uno quiere dormir y el otro quiere ver televisión. ¿Sí? Y el otro allá se tapa con las sábanas, da vueltas, da todo. Y el otro ya.
canaleando. Mire, todas esas cosas que nos parecen chistosas son por malos hábitos. Y los malos hábitos se tiran a las familias. Y usted se está tirando a su hijo con los malos, permitiéndole malos hábitos, porque cuando se case se va a estrellar. Se va a estrellar. Un hombre con malos hábitos y que se encuentre con una mujer que sea así, se tiró el matrimonio. Y viceversa. Nuestras tradiciones, Dios nos demanda que tengamos buenas tradiciones orales para hablar, corporales para expresarnos y costumbres, buenas costumbres. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Y yo hoy quiero que usted realmente no eche en saco roto el reto que le estoy mandando. Que no eche en saco roto el reto durante un tiempo. 20 días es un decir. Pero durante un tiempo cambie la tradición oral de su casa. Revise, yo ahí con sus ojos cerrados, revise. Dios le va a mostrar qué está haciendo usted mal en su casa. Si está hablando mal, no está siendo agradecido, no está manifestando con un beso, con un abrazo la gratitud, no está saliendo de su boca ninguna palabra bonita hacia su cónyuge, hacia su hijo, y mucho menos está saliendo una palabra de gratitud hacia su Dios. Y es momento, nunca es tarde para cambiar y montar una buena tradición oral en su casa. Nunca es tarde para ser agradecido y nunca es tarde para manifestar amor. Dios demanda de nosotros que seamos agradecidos. Él no quiere sacrificios, no quiere que usted suba a Monserrate de rodillas. Él quiere que usted lo ame, que usted lo ame. Y siembre en sus hijos ese amor a través de sus palabras, a través de su ejemplo, a través de sus buenos hábitos. Dígale: Señor, yo quiero aceptar ese reto por los siguientes 20 días. Quiero aceptar el reto de que apenas abra mis ojos, lo primero que salga de mi boca es: gracias Dios, estoy vivo. Gracias Dios porque tuve una cama donde dormir, tuve un lecho donde protegerme de la lluvia. Que durante estos 20 días, cuando te sientes a la mesa, no lo hagas como un animal, sino antes espera a tu esposa que esté sentada a tu lado, espera a tus hijos que se sienten a tu lado y eleves una oración al cielo y digas: gracias Señor porque en la mesa está mi familia. Podemos estar sentados como familia. Dígale: Señor, puedo estar sentado como familia. Y poco o mucho, gracias porque tú has proveído el alimento. Desconéctese por una semana de su celular mientras almuerza. Apague el televisor durante esos 20 días. Y hable solamente cosas buenas mientras almuerza. La palabra de Dios es perfecta y por eso en el Padre Nuestro primero está la mesa y después está pedir perdón. Durante estos 20 días comprométase a abrazar a su esposa, manifiéstele con un abrazo el amor, manifiéstele con un abrazo la gratitud. Igualmente, mujeres, manifiesten el amor a sus esposos con un abrazo, con un beso. Hágalo con sus hijos también. Y hijos, también los reto a que por cada acción que reciban de sus padres, den gracias. Los reto a que los abracen, a que los besen.
Y con la ayuda de Dios, mis hermanos, con la ayuda de Dios, después de esos 20 días, su casa será diferente. Su familia será diferente. Su forma de hablar cambiará totalmente. Su forma de sentirse en su propia casa va a cambiar, porque se sentirá el calor de hogar, el calor de familia, el respeto, y la gloria y la honra será para Dios. Y de ahí seguirá un reto, mi hermano, y los vuelvo y los reto. Después de esos 20 días se tiene que volver un hábito de vida, para que sus hijos lo hagan igual cuando se casan, para que sus nietos los vean en sus abuelos, y para que esto sea firme de generación en generación. Es fácil cambiar un hogar con la ayuda de Dios. Es fácil cambiar una familia, pero se necesita la firme decisión de cambiar nuestra tradición oral y nuestra tradición de expresar amor con nuestro cuerpo. Dios, te damos muchas gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque tu justicia y tu misericordia es para siempre, Dios. Hoy queremos colocar, Señor, cada familia en tus preciosas manos, Dios. Hay cosas que están dañando, Señor, nuestra convivencia familiar. Hay cosas que están destruyendo nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres. Y tu palabra es clara. Necesitamos ser agradecidos en la mañana, mientras caminamos, mientras trabajamos, antes de ir a dormir. Deben salir palabras de gratitud de nuestros labios. Señor, ayúdanos. No es fácil porque tenemos que luchar contra generaciones, contra años de maltrato verbal, años de indiferencia, años de falta de manifestación de amor. Pero Señor, yo sé que contigo lo podemos hacer y que el amor lo cambia todo. El amor lo cambia todo. Por eso tú solo le exigías una cosa al pueblo de Israel: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Enséñanos a amar de esa forma, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Señor, esta semana está en tus manos, Señor. Bendícela. Que lo que hagamos con manos diligentes y honestas prospere, Dios. Y ayúdanos que esta semana sea diferente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio. Que podamos manifestar amor, amor del bueno, con nuestras palabras, con nuestros abrazos, con nuestros besos. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Y no se vaya de este lugar sin darle un abrazo, un beso a su cónyuge, a su hijo. Manifieste ese amor, empiece desde ya.